9 de febrero de 2004. Hay carreteras que parecen completamente normales. Carreteras por las que pasan cientos de coches cada día. Curvas que no tienen nada de especial. Bosques que llevan allí siglos. Y pequeños pueblos donde prácticamente nunca ocurre nada. Pero algunas noches, esos lugares parecen tragarse a las personas, sin dejar huellas, sin dejar testigos, sin dejar respuestas. Porque aquella noche, una joven de apenas 21 años sufrió un accidente aparentemente sin importancia. Varios vecinos la vieron, hablaron con ella, la escucharon, sabían exactamente dónde estaba, y apenas unos minutos después, había desaparecido para siempre. No hablamos de una ciudad, no hablamos de un aeropuerto, no hablamos de un lugar lleno de gente, hablamos de una carretera solitaria, cubierta de nieve, con un único vehículo accidentado, y rodeada por kilómetros y kilómetros de bosque. Aquel lugar parecía una trampa, pero nadie imaginaba que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores misterios criminales de Estados Unidos. Porque desde aquella noche, nadie ha vuelto a ver a Maura Murray. Ni viva, ni muerta, ni una sola prueba concluyente. Nada. Más de 2 décadas después. El misterio continúa exactamente donde empezó. En una pequeña curva perdida de New Hampshire. Y cuanto más se investiga, más imposible parece encontrar una explicación. Porque este caso no solamente trata sobre una desaparición. Trata sobre el tiempo, sobre decisiones tomadas en cuestión de segundos, sobre personas que quizá vieron algo, sobre pequeños detalles que pudieron cambiar absolutamente todo, y sobre una pregunta que todavía hoy nadie ha conseguido responder. ¿Cómo puede desaparecer una persona adulta en apenas 7 minutos, sin dejar absolutamente ningún rastro? Durante años han aparecido cientos de teorías. Que huyó voluntariamente, que murió en el bosque, que alguien la recogió, que fue asesinada, que preparó toda su desaparición. Cada teoría parece tener sentido. Y al mismo tiempo, cada una termina chocando contra un muro. Porque siempre aparece un detalle que la destruye. Eso es precisamente lo que convierte este caso en una obsesión para investigadores, periodistas y millones de personas. No existe una explicación sencilla. Y quizá nunca la haya. Pero para comprender lo que ocurrió aquella noche, primero tenemos que conocer quién era realmente Maura Murray. Porque durante mucho tiempo la imagen pública fue la de una estudiante brillante, responsable, deportista, con toda la vida por delante. Sin embargo, los días previos a su desaparición cuentan una historia completamente distinta. Una historia llena de pequeños acontecimientos, errores, mentiras, presión, accidentes y comportamientos que, vistos con la perspectiva de hoy, resultan inquietantes. Ninguno de ellos demuestra qué ocurrió, pero todos ayudan a entender el estado mental con el que Maura emprendió aquel viaje. Un viaje del que jamás regresaría. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982. Creció en una familia aparentemente normal. Su padre, Fred Murray, siempre habló de ella como una joven inteligente y extremadamente competitiva. Desde pequeña destacó en el deporte, especialmente en el atletismo. Era disciplinada, constante y acostumbrada a exigirse mucho más que la mayoría. Quienes la conocían la describían como una persona reservada. No era especialmente extrovertida, pero tampoco alguien conflictiva. Simplemente prefería mantener un círculo reducido de personas de confianza. Con el paso de los años consiguió ingresar en la universidad. Primero pasó por la Academia Militar de West Point, un centro extremadamente exigente. Entrar allí no estaba al alcance de cualquiera. Pero Maura terminó abandonándolo. Después se matriculó en enfermería en la Universidad de Massachusetts, Amherst. Parecía haber encontrado un nuevo camino.
Todo indicaba que su vida empezaba a estabilizarse. O, al menos, eso era lo que cualquiera habría pensado desde fuera, porque la realidad era bastante más compleja. En los meses anteriores comenzaron a acumularse pequeños problemas. Ninguno parecía suficiente para hacer pensar en una tragedia, pero juntos dibujaban un escenario muy diferente. Problemas económicos, estrés académico, conflictos personales y una presión constante por mantener una imagen de normalidad, una presión que terminaría explotando pocos días después. Cuando los investigadores reconstruyeron su rutina, descubrieron que existían varios episodios que nunca llegaron a explicarse del todo. Uno de ellos ocurrió en su trabajo nocturno dentro del campus universitario. Mientras atendía una llamada, de repente comenzó a llorar desconsoladamente. Su supervisor quedó sorprendido. Le preguntó qué había ocurrido, pero Maura apenas respondió. Simplemente repetía una frase. Mi hermana... Nada más. No explicó nada. No quiso hablar. Aquella reacción fue tan intensa que incluso tuvieron que acompañarla de vuelta a su residencia. Hasta hoy, nadie sabe exactamente qué provocó aquel episodio. Y esa escena sigue siendo una de las primeras piezas del enorme puzzle que terminaría construyéndose alrededor de su desaparición. Porque pocos días después, todo cambiaría para siempre. Y nadie volvería a verla. El domingo 8 de febrero de 2004, apenas 24 horas antes de desaparecer, Maura Murray todavía estaba en Massachusetts. Nada hacía pensar que estaba a punto de emprender el último viaje conocido de su vida. Sin embargo, si reconstruimos aquellas horas, casi minuto a minuto, descubrimos una cadena de acontecimientos extraordinariamente extraña. No se trata de un único hecho, son muchos, pequeños, aparentemente inconexos, pero todos ocurrieron en menos de 48 horas. Y cuando se observan juntos, parecen formar un patrón que todavía hoy nadie ha conseguido explicar. La noche anterior, Maura había utilizado el coche de su padre. Era un vehículo relativamente nuevo. Fred había viajado para visitar a su hija y ambos habían pasado parte del día juntos. Habían hablado sobre la posibilidad de comprarle un coche más fiable. El Saturn que utilizaba Maura llevaba tiempo dando problemas mecánicos. Consumía aceite, no era especialmente seguro, y su padre le había insistido en que pronto buscarían uno mejor. Aquella conversación sería la última vez que padre e hija se verían. Ninguno de los dos podía imaginarlo. Al regresar sola aquella noche, Maura sufrió un accidente. Perdió el control del vehículo de su padre y chocó contra una barrera metálica. Por suerte, ella resultó prácticamente ilesa. El coche, sin embargo, sufrió daños importantes. La policía acudió al lugar. Se levantó el correspondiente atestado. Y aunque no hubo consecuencias penales graves, el accidente supuso otro golpe emocional para Maura. Era el segundo accidente de tráfico en muy poco tiempo. Y no sería el último, porque menos de 24 horas después, volvería a estrellar otro coche. Esta vez, el suyo. Y después, desaparecería para siempre. A la mañana siguiente, 9 de febrero de 2004, Maura comenzó a hacer una serie de movimientos que siguen desconcertando a los investigadores. No eran movimientos improvisados, parecían planificados. Lo primero que hizo fue utilizar su ordenador. Realizó varias búsquedas relacionadas con alojamientos en las montañas blancas de New Hampshire y también en Vermont. Buscó pequeños hoteles, casas rurales, lugares apartados. No reservó ninguna habitación confirmada, pero sí dejó claro que tenía intención de viajar hacia el norte. ¿Por qué precisamente allí? Nunca quedó claro. Era una zona que conocía relativamente bien por viajes familiares, un lugar tranquilo, con montañas, bosques, carreteras secundarias y muy poca población.
El tipo de sitio perfecto para desconectar unos días o para desaparecer. Poco después llamó a varios números de teléfono relacionados con alojamientos. Algunas conversaciones apenas duraron unos segundos. Otras nunca llegaron a completarse. No existe ninguna prueba de que llegara a cerrar una reserva. Eso significa que, probablemente, viajaba sin un destino completamente definido. Algo que resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta que era febrero. La nieve cubría buena parte de la región, y encontrar alojamiento sin reserva podía resultar complicado. Aún así, parecía decidida a marcharse. Después ocurrió uno de los episodios más llamativos del caso. Maura envió un correo electrónico a sus profesores. En él explicaba que tendría que ausentarse aproximadamente una semana debido a un fallecimiento en su familia. Era una excusa. Nadie de su familia había muerto. Los investigadores confirmaron posteriormente que aquella información era completamente falsa. También avisó en su trabajo universitario de que no acudiría durante varios días. En apenas unos minutos, había dejado organizada una desaparición temporal, no una desaparición definitiva. Eso es importante, porque todo indica que esperaba regresar. De hecho, dejó muchas pertenencias en su residencia universitaria. Libros, ropa, material de clase, objetos personales. Nada parecía indicar que estuviera abandonando su vida para siempre. Antes de abandonar Amherst, realizó otra parada. Sacó dinero de un cajero automático. No era una gran cantidad, aproximadamente $280, prácticamente todo el dinero que tenía disponible en su cuenta. Las cámaras de seguridad grabaron ese momento. Es la última vez que Maura Murray aparece con vida en una grabación. Camina con aparente normalidad. No parece asustada. No parece perseguida. No transmite una sensación evidente de urgencia. Simplemente parece una estudiante haciendo un trámite cotidiano. Precisamente por eso esas imágenes resultan tan inquietantes hoy. Porque quien las observa sabe algo que ella todavía no sabía, que en pocas horas desaparecería sin dejar rastro. Después entró en una licorería, compró varias bebidas alcohólicas, entre ellas vino, vodka, licor y una caja de vino tinto. Los recibos permitieron reconstruir exactamente la compra. Durante años se ha discutido el significado de aquellas botellas. ¿Pensaba pasar unos días descansando? ¿Iba a reunirse con alguien? ¿Simplemente compró provisiones para un viaje? Nadie lo sabe, pero esas bebidas aparecerían más tarde esparcidas dentro de su coche accidentado, convirtiéndose en otra pieza más del rompecabezas. Ya por la tarde, Maura cargó el Saturn. Metió algunas prendas de ropa, material universitario, artículos de aseo, y emprendió el viaje hacia el norte. Nadie sabe exactamente qué pensaba mientras conducía. Las carreteras comenzaban a cubrirse de hielo. La luz del día desaparecía poco a poco. Por delante le esperaban más de 2 horas y media de conducción. Kilómetros de carreteras secundarias, bosques, montañas y una noche especialmente fría. Era un trayecto aparentemente normal, pero terminaría convirtiéndose en uno de los recorridos más analizados de toda la historia del true crime estadounidense. Porque en algún punto de aquella carretera, todo cambió. Y los siguientes minutos serían los últimos en los que alguien vería a Maura Murray con vida. El reloj avanzaba hacia las 7:30 de la tarde. La luz del día había desaparecido por completo. Las temperaturas estaban varios grados bajo cero. La nieve cubría los márgenes de la carretera. Y la Route 112, una carretera secundaria que atravesaba pequeños pueblos y enormes extensiones de bosque, estaba prácticamente desierta. Maura llevaba ya varias horas conduciendo.
No sabemos si hizo alguna parada. No sabemos si habló con alguien durante el trayecto. No sabemos si llegó a desviarse de la ruta prevista. Lo único que sabemos con certeza es que, aproximadamente a las 19:27 horas, su Saturn apareció fuera de la calzada. La curva era traicionera. No especialmente cerrada, pero sí lo suficiente como para sorprender a cualquier conductor que circulara demasiado rápido sobre una carretera helada. El coche impactó contra un árbol. El golpe fue importante. Lo bastante fuerte como para activar el airbag. La parte delantera quedó seriamente dañada. El motor ya no funcionaba correctamente y el vehículo quedó atravesado junto al arcén. Sin embargo, el accidente tenía algo extraño. No parecía el típico choque provocado por una conducción temeraria. Tampoco parecía un impacto a gran velocidad. Era como si el coche hubiera perdido el control en el peor lugar posible. Y aún así, su conductora hubiera salido prácticamente ilesa. Los primeros vecinos comenzaron a fijarse en el vehículo apenas unos segundos después. En aquella zona, las casas estaban separadas unas de otras por decenas de metros, pero el silencio era absoluto. Cualquier ruido llamaba la atención. Varios residentes escucharon el golpe. Miraron por la ventana y observaron un coche accidentado junto a la carretera. Uno de ellos fue una mujer que llamó rápidamente al servicio de emergencias. Su aviso quedó registrado. Era la primera llamada oficial relacionada con el accidente. Sin saberlo, acababa de iniciar una cuenta atrás que marcaría para siempre la historia del caso. Porque desde ese momento, todo ocurriría en apenas unos minutos. Poco después apareció otro testigo. Un conductor habitual de la zona. Un hombre llamado Butch Atwood. Conducía un autobús escolar. Había terminado su ruta y regresaba a casa. Al pasar junto al Saturn, decidió detenerse. Lo que vio parecía un accidente normal. Una joven estaba junto al coche, consciente, de pie, sin heridas aparentes de gravedad. Atwood bajó del autobús. Le preguntó si necesitaba ayuda. Ella respondió con tranquilidad. Le dijo que ya había llamado a la asistencia en carretera. Aquella respuesta resultó extraña, porque en esa zona apenas existía cobertura telefónica. Y el propio conductor sabía perfectamente que era muy difícil llamar desde allí. Aún así, insistió en ofrecerle ayuda. Incluso le propuso avisar él mismo a la policía desde su casa. Maura rechazó la oferta. No parecía agresiva, no parecía alterada. Simplemente quería quedarse sola. Atwood continuó hasta su vivienda. Apenas estaba a unos 100 metros del lugar del accidente. Entró y llamó inmediatamente al 911 para informar de lo ocurrido. Mientras hablaba con la operadora, todavía podía ver parcialmente la carretera desde algunas ventanas de la casa. Según explicó después, durante esos minutos no observó nada especialmente extraño. No recordó haber visto llegar otro vehículo. No recordó escuchar gritos. No recordó movimientos sospechosos. Todo parecía completamente normal, y precisamente ahí reside uno de los mayores enigmas del caso. Porque cuando la primera patrulla llegó al lugar, Maura ya no estaba. Los agentes tardaron apenas unos minutos en llegar. Las estimaciones más aceptadas sitúan ese intervalo entre 7 y 10 minutos desde que Butch Atwood abandonó el lugar. No hablamos de media hora. No hablamos de una hora. Ni siquiera de 15 minutos. Solo unos pocos minutos. Y durante ese tiempo, una mujer adulta desapareció por completo, sin dejar rastro visible. El Saturn seguía allí, con las luces, con los daños del impacto, con pertenencias personales en su interior, con varias botellas de alcohol, con ropa, con documentos, con objetos que normalmente alguien llevaría consigo si tuviera intención de desaparecer voluntariamente.
Pero Maura no estaba. Los agentes comenzaron a inspeccionar la zona de inmediato. Iluminaron ambos lados de la carretera. Miraron entre los árboles. Revisaron el interior del coche. Buscaron huellas recientes sobre la nieve. Y algo llamó rápidamente su atención. No existía un camino claro que indicara que alguien hubiera huido hacia el bosque. La nieve conservaba muchas zonas prácticamente intactas. Si Maura hubiera salido corriendo campo a través inmediatamente después del accidente, lo lógico habría sido encontrar un rastro evidente. Pero ese rastro nunca apareció. Con el paso de las horas, llegaron más efectivos. La búsqueda comenzó esa misma noche, y durante los días siguientes aumentó considerablemente. Participaron policías, bomberos, perros especializados, equipos de rescate, helicópteros. Se rastrearon kilómetros de bosque, se inspeccionaron ríos, se revisaron caminos forestales. Nada, absolutamente nada, ni una prenda de ropa, ni un zapato, ni restos biológicos, ni señales de que alguien hubiera permanecido allí durante la noche. Era como si Maura hubiera desaparecido antes incluso de tocar la nieve. Esa ausencia de huellas dio origen a una de las primeras grandes teorías. Muchos investigadores comenzaron a pensar que probablemente nunca entró en el bosque, porque si lo hubiera hecho inmediatamente tras el accidente, algún rastro tendría que haber quedado. Entonces, si no huyó caminando, ¿cómo abandonó el lugar? Solo quedaban dos posibilidades: que alguien la recogiera en un vehículo, o que los primeros minutos del caso no hubieran ocurrido exactamente como los conocemos. Y ambas opciones habrían todavía más interrogantes, porque nadie afirmó haber visto detenerse otro coche. Ningún conductor informó de haber recogido a una joven aquella noche, y ninguna cámara registró su presencia en los alrededores. La cuenta atrás había terminado. Ahora comenzaba un misterio que más de 20 años después sigue sin resolverse. La desaparición de Maura Murray no se convirtió en un gran caso nacional aquella misma noche. Al principio, para muchos agentes, parecía simplemente el accidente de una conductora que había abandonado temporalmente el lugar. Era algo que ocurría con cierta frecuencia. Conductores que, tras consumir alcohol o provocar un accidente, preferían alejarse unos minutos para evitar problemas con la policía. Ese detalle, aparentemente lógico, marcaría las primeras horas de la investigación. Y quizá también el destino del caso. Mientras algunos agentes inspeccionaban el Saturn, otros recorrían lentamente la carretera. Esperaban encontrar a Maura caminando por el arcén. Quizá escondida. Quizá esperando a que la policía se marchara. Pero los minutos fueron pasando. Y no apareció. A medida que la noche avanzaba, la preocupación comenzó a crecer. La temperatura descendía rápidamente. En algunas zonas, el termómetro ya estaba por debajo de los 10 grados bajo cero. Permanecer muchas horas al aire libre podía resultar mortal, especialmente si alguien estaba herido. Los investigadores comenzaron a revisar cuidadosamente el interior del vehículo. Lo primero que encontraron fue una escena extraña. No parecía el coche de alguien que hubiera decidido desaparecer definitivamente. Había ropa, material universitario, libros, productos de higiene, CDs, objetos personales, mapas de carreteras. Algunas pertenencias estaban perfectamente colocadas, otras se habían desplazado por la fuerza del impacto. También encontraron varias botellas de alcohol, algunas abiertas, otras cerradas, y una fuerte mancha de vino tinto sobre el interior del coche. Durante años, muchas personas pensaron que podía tratarse de sangre, pero los análisis demostraron que era vino derramado tras el accidente. Otro pequeño detalle que alimentó todavía más las teorías.
Los agentes también encontraron un formulario del seguro. Estaba colocado sobre el asiento. Según explicó posteriormente Fred Murray, él mismo le había indicado a su hija que, si alguna vez sufría un accidente con ese coche, tuviera siempre a mano la documentación. Ese simple papel dio lugar a una interpretación curiosa. Algunos investigadores pensaron que Maura había preparado la documentación justo antes del impacto. Otros creen que simplemente ya estaba allí desde hacía días. Nunca pudo aclararse. Mientras tanto, los primeros familiares todavía no sabían nada. Fred Murray no imaginaba que aquella sería la última noche en la que su hija sería localizada con certeza. Las horas fueron pasando y nadie conseguía contactar con ella. Su teléfono móvil dejó de emitir cualquier señal útil. No volvió a utilizar su cuenta bancaria. No retiró más dinero. No realizó llamadas. No envió mensajes. Su rastro digital simplemente terminó, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. A la mañana siguiente comenzaron las búsquedas mucho más intensivas. Esta vez con equipos especializados. Se incorporaron perros de rastreo. Su trabajo consistía en seguir el olor de Maura desde el lugar del accidente. Y al principio parecía que iban a conseguirlo. Los perros localizaron un rastro. Avanzaron aproximadamente unos 30 metros por la carretera. Y de repente se detuvieron. El olor desaparecía completamente. Como si Maura hubiera dejado de caminar en ese punto. Aquello llamó muchísimo la atención. Porque un perro entrenado no pierde un rastro de esa manera sin un motivo. Los especialistas explicaron que ese comportamiento era compatible con una posibilidad muy concreta. Que la persona hubiera subido a un vehículo. No demostraba que hubiera ocurrido, pero sí era una explicación compatible con la forma en la que terminaba el rastro. Conforme avanzaban los días, las búsquedas se ampliaron, se utilizaron helicópteros, equipos con esquís, rescatistas, agentes a caballo, incluso unidades especializadas en montaña. El terreno era extremadamente complicado. Bosques muy densos, pendientes pronunciadas, arroyos parcialmente congelados y kilómetros de naturaleza prácticamente intacta. Aún así, las condiciones de la nieve también jugaban a favor de los investigadores. Si Maura hubiera caminado durante cientos de metros, debería haber dejado algún tipo de marca. Pero no aparecía absolutamente nada. Cada nueva búsqueda terminaba exactamente igual que la anterior, sin una sola prueba física. Con el paso de los días, el caso comenzó a llamar la atención de la prensa local. Una estudiante desaparecida. Un accidente. Un coche abandonado. Una carretera perdida. Y ninguna explicación. Muy pronto los medios nacionales empezaron a interesarse por la historia. Y con ellos también llegaron las primeras teorías. Algunas parecían razonables, otras rozaban la ciencia ficción. Pero todas tenían algo en común. Nacían de la ausencia total de respuestas. Porque cuando no existen pruebas, la imaginación ocupa su lugar. La familia nunca aceptó la idea de que Maura simplemente hubiera decidido empezar una nueva vida. Fred Murray fue especialmente contundente desde el principio. Estaba convencido de que su hija pensaba regresar. Recordaba perfectamente la conversación que habían mantenido apenas un día antes. Habían hablado de comprar un coche nuevo. Habían hecho planes. Nada indicaba que quisiera romper con su pasado. Además, si realmente hubiera planeado desaparecer, ¿por qué dejar atrás prácticamente todas sus pertenencias? ¿Por qué abandonar dinero en sus cuentas? ¿Por qué no volver a utilizar nunca más su documentación? Las preguntas seguían acumulándose y las respuestas seguían sin aparecer. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a revisar a todas las personas que habían estado cerca del lugar aquella noche. Los vecinos, los primeros testigos, incluso unidades especializadas en montaña. El terreno era extremadamente complicado. Los
conductores, residentes y, por supuesto, Butch Atwood, el último hombre conocido que habló con Maura Murray. Su declaración fue revisada una y otra vez. Se comprobó el recorrido de su autobús, los tiempos, las llamadas. Su versión permaneció prácticamente igual durante años. Nunca apareció ninguna prueba sólida que lo relacionara con la desaparición. Y, aún así, como ocurre en muchos grandes misterios, su nombre seguiría apareciendo una y otra vez en debates, documentales y foros de Internet. Porque cuando un caso permanece sin resolver durante tanto tiempo, cada detalle acaba siendo cuestionado y cada testigo termina convirtiéndose, al menos durante un tiempo, en sospechoso. Han pasado los días, las semanas, los meses y finalmente los años. Pero la gran pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué ocurrió con Maura Murray después del accidente? A simple vista, parece que solo existen unas pocas posibilidades. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a analizarlas una por una, descubrieron que ninguna conseguía explicar todos los hechos conocidos. Cada teoría resolvía una parte del puzzle y, al mismo tiempo, dejaba nuevas preguntas sin respuesta. Ese es el motivo por el que este caso continúa abierto más de 20 años después. La primera teoría, y probablemente la más conocida, es que Maura huyó del lugar del accidente para evitar problemas con la policía. No sería algo extraño. Había sufrido un accidente el día anterior. En el coche había alcohol. Y quizá pensó que tendría problemas si los agentes comprobaban que había estado bebiendo. Asustada, habría abandonado el Saturn antes de que llegara la patrulla. Después, desorientada por la oscuridad, habría entrado en el bosque. Y allí habría muerto de hipotermia. Es una teoría sencilla, y durante años fue considerada la explicación más probable. Pero tiene un problema enorme: las búsquedas. Decenas de equipos especializados recorrieron la zona. Perros, helicópteros, agentes, voluntarios. Se inspeccionaron kilómetros de terreno y nunca apareció absolutamente nada. Ni restos, ni ropa, ni huesos, ni objetos personales. Después de tantos años, resulta difícil creer que no hubiera quedado ninguna evidencia si realmente hubiera fallecido tan cerca del lugar del accidente. La segunda teoría es la que muchos investigadores consideran hoy la más plausible: que Maura subió voluntariamente a otro vehículo. Todo ocurrió muy deprisa. Ella rechazó la ayuda de Butch Atwood. Sabía que la policía estaba de camino. Quizá pensó que otro conductor podría acercarla hasta un lugar seguro, o simplemente aceptó la primera oferta que recibió. El comportamiento de los perros reforzó parcialmente esa posibilidad. El rastro terminaba en la carretera. No continuaba hacia el bosque, como si efectivamente hubiera dejado de caminar. Sin embargo, esta hipótesis también presenta importantes dificultades. Ningún testigo declaró haber recogido a una joven aquella noche. Nadie llamó a la policía días después diciendo haberla visto. No apareció ninguna cámara, ningún recibo, ninguna llamada, ningún movimiento bancario. Nada. Si realmente subió a un coche, ese trayecto terminó de la peor forma posible, porque jamás volvió a saberse de ella. Y entonces aparece una posibilidad todavía más inquietante: que la persona que la recogió nunca tuviera intención de ayudarla. Las carreteras rurales de New Hampshire apenas tenían tráfico aquella noche. Eso significa que el número de vehículos que pudieron pasar por allí era relativamente reducido. Si alguien con malas intenciones encontró a una mujer sola, de noche, asustada y con el coche averiado, habría tenido una oportunidad única, una víctima completamente vulnerable, sin cámaras, sin testigos, sin posibilidad de pedir ayuda.
Es una teoría perfectamente posible, pero también carece de pruebas directas. Nunca apareció un sospechoso sólido. Nunca se encontró un vehículo relacionado. Nunca hubo ADN. Nunca hubo confesiones verificadas. Y sin pruebas, todo sigue siendo una posibilidad. Otra teoría muy popular afirma que Maura preparó voluntariamente su desaparición. Quienes defienden esta idea recuerdan varios hechos. Había buscado alojamiento. Había retirado dinero. Había inventado la muerte de un familiar. Había hecho las maletas. Todo parece indicar que planeaba marcharse, pero ¿para siempre? Ahí empiezan los problemas, porque dejó prácticamente toda su vida atrás. Su cuenta bancaria nunca volvió a utilizarse. Su número de la Seguridad Social nunca registró actividad. Su documentación desapareció completamente. No existen fotografías confirmadas. No existen registros laborales. No existen alquileres. No existen testimonios fiables. Mantener una identidad falsa durante más de 20 años, sin dejar absolutamente ninguna huella, resultaría extraordinariamente difícil. No imposible, pero sí muy improbable. Con el paso de los años también surgieron sospechas sobre diferentes personas. Algunos vecinos, conductores, incluso el propio Butch Atwood. Cada uno fue analizado con enorme detalle. Se revisaron declaraciones, horarios, antecedentes, vehículos, propiedades, pero ninguna investigación consiguió demostrar una implicación directa. Internet, sin embargo, funciona de otra manera. Los foros especializados comenzaron a señalar sospechosos constantemente. Cada documental generaba nuevas acusaciones. Cada podcast añadía otra teoría. Y muchas personas terminaron siendo señaladas públicamente sin que existiera ninguna prueba contra ellas. El caso dejó de pertenecer únicamente a la policía. Se convirtió en uno de los mayores fenómenos de investigación colectiva en Internet. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. A medida que pasaban los años, las búsquedas continuaban. En diferentes ocasiones se utilizaron radares de penetración terrestre, excavaciones, perros especializados en restos humanos, nuevas inspecciones sobre propiedades privadas, incluso viviendas cuyos propietarios habían despertado sospechas entre algunos investigadores. Cada nueva búsqueda despertaba una enorme expectación. Durante unos días, parecía que el misterio estaba a punto de resolverse. Y después llegaba el mismo resultado de siempre. Nada. Absolutamente nada. Quizá lo más desconcertante de todo el caso no sea la desaparición, sino el silencio. Porque normalmente, cuando alguien desaparece, con el tiempo aparecen pequeñas pistas, una llamada, un objeto, un testigo, una prenda, un resto biológico, algo. En el caso de Maura Murray, no apareció prácticamente nada. Es como si la noche del 9 de febrero de 2004 hubiera borrado por completo su existencia. Y eso es precisamente lo que hace que este misterio siga siendo tan perturbador. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta imaginar una explicación capaz de responder a todas las preguntas. Han pasado más de 20 años, 2 décadas de investigaciones, miles de horas de trabajo policial, cientos de entrevistas, decenas de búsquedas sobre el terreno, millones de personas siguiendo el caso en todo el mundo. Y aún así, la gran pregunta continúa exactamente igual que aquella noche. ¿Qué ocurrió realmente con Maura Murray? Quizá nunca lleguemos a saberlo, pero si algo demuestra este caso, es que un misterio no necesita durar siglos para convertirse en una leyenda. A veces, bastan unos pocos minutos, 7 minutos, el tiempo que transcurrió entre el accidente y la llegada de la primera patrulla. 7 minutos.
Ese es el espacio de tiempo que ha alimentado uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. Porque todo lo que ocurrió después es un inmenso vacío. Un vacío que nadie ha conseguido llenar. A lo largo de los años, la investigación nunca llegó a cerrarse. Cada cierto tiempo aparecía una nueva pista, un nuevo testigo, una nueva búsqueda, una nueva teoría. Y durante unos días, parecía que el caso estaba a punto de resolverse. Pero siempre ocurría lo mismo. La esperanza desaparecía. Las pruebas no eran concluyentes. Y el misterio volvía a empezar desde el principio. Es una sensación frustrante, especialmente para la familia, porque cada llamada inesperada, cada noticia, cada rumor, podía significar el final de una espera interminable. Y sin embargo, la respuesta nunca llegaba. Fred Murray jamás dejó de buscar a su hija. Año tras año, regresó a New Hampshire. Recorrió carreteras, bosques, senderos. Habló con investigadores, con periodistas, con voluntarios, con cualquier persona que pudiera aportar una mínima información. Su objetivo nunca cambió. Encontrar a Maura. No importaba cómo. No importaba dónde. Solo quería una respuesta. Esa perseverancia convirtió a la familia Murray en una de las más activas dentro de los casos de personas desaparecidas. Porque, mientras no exista una prueba definitiva, siempre queda espacio para la esperanza. Con el paso del tiempo, la tecnología también comenzó a jugar un papel importante. Se revisaron imágenes antiguas, se aplicaron nuevas técnicas de análisis, se utilizaron drones, equipos de georradar, perros especializados con métodos más modernos. Se revisaron propiedades privadas, se excavaron zonas concretas. Nada, el resultado seguía siendo el mismo. Ni una sola evidencia capaz de explicar qué ocurrió después del accidente. Eso ha llevado a muchos investigadores a pensar que la clave del caso quizá nunca estuvo en el bosque. Quizá nunca estuvo en la nieve. Quizá abandonó aquella carretera mucho antes de lo que todos imaginan. Existe un detalle que sigue obsesionando a muchos especialistas: la falta absoluta de pruebas. No hablamos de un caso en el que aparecieron restos años después. No hablamos de un crimen con ADN pendiente de identificar. No hablamos de un sospechoso principal. Aquí simplemente no hay nada. Es como si alguien hubiera pulsado un botón y Maura hubiera dejado de existir. Ese vacío obliga a plantear una posibilidad incómoda: que la persona responsable, si realmente existió una tercera persona, cometiera muy pocos errores, los suficientes para no dejar ninguna prueba útil. Es una hipótesis, no un hecho demostrado, pero resulta difícil ignorarla cuando se observa el caso en conjunto. Y entonces aparece la última pregunta, la más difícil. Si hoy volviéramos exactamente a aquella noche, ¿podría haberse evitado? Quizá sí, quizá no. Tal vez si Maura hubiera aceptado la ayuda de Butch Atwood, todo habría terminado de otra manera. Tal vez si la policía hubiera llegado 2 minutos antes, la historia sería completamente distinta. Tal vez si otro conductor hubiera pasado por allí en ese preciso instante, hoy conoceríamos la verdad. Pero la historia no funciona con sí, solo funciona con hechos. Y el hecho más importante sigue siendo el mismo. Maura Murray desapareció la noche del 9 de febrero de 2004. Y nunca volvió a ser vista. Casos como este nos recuerdan algo inquietante. La mayoría de las grandes desapariciones no ocurren en lugares remotos, ni en escenarios espectaculares. Suceden en sitios completamente normales, en una carretera cualquiera, en una noche cualquiera, en un momento que parecía insignificante, hasta que dejó de serlo. Quizá por eso la historia de Maura continúa atrapando a millones de personas.
porque cualquiera puede imaginarse conduciendo por una carretera solitaria. Cualquiera puede imaginar un pequeño accidente. Lo difícil de imaginar es desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro. Y aún así, eso fue exactamente lo que ocurrió. O al menos, eso es lo que todas las pruebas conocidas nos permiten afirmar hasta hoy. Puede que algún día aparezca una prueba olvidada. Puede que alguien decida hablar. Puede que un nuevo avance tecnológico permita descubrir algo que hoy permanece oculto. O puede que este misterio nunca llegue a resolverse. Mientras tanto, la curva de la Route 112 continúa exactamente donde siempre estuvo. Los árboles siguen creciendo. La nieve vuelve cada invierno. Los coches pasan por ese mismo lugar sin detenerse. Y muy pocos imaginan que, allí mismo, una joven de 21 años desapareció en apenas unos minutos. Sin una explicación, sin un culpable, sin un desenlace, y con una pregunta que probablemente seguirá viva durante muchos años más. ¿Qué ocurrió realmente con Maura Murray?